tardes, a nombre de Asesoría AUP, hoy día vamos a ver un ejercicio de dominio de funciones. F de x está expresado mediante la siguiente forma. Para resolver este ejercicio vamos a tener en cuenta lo siguiente. Acá tenemos una fracción, a entre b. Esta parte de aquí, la parte de abajo, se llama denominador. Esta parte tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejercicio, este sería el denominador. Y por teoría, esa parte tendría que ser diferente de 0. Entonces, si x menos 2 es diferente de 0, este menos 2 pasa para el otro lado, positivo, y el x se queda aquí. ¿Qué quiere decir? X diferente de 2. Esta es la primera parte. Ahora veamos qué es lo que pasa en las raíces cuadradas. La parte interna de la raíz cuadrada, lo que está dentro, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, en esta parte tenemos una raíz cuadrada y la parte interna tiene que ser mayor o igual que 0. Si esto factorizamos por diferencia de cuadrados, tendremos 3 más x y tendremos 3 menos x. Y esto será mayor o igual que 0. Ahora veamos cómo se grafica esta parte. Lo siguiente. 3 más x lo igualamos a 0. Si 3 más x lo igualamos a 0, x ¿cuánto nos va a dar? X nos va a dar igual a menos 3. Y aquí también, x lo igualamos a 0. Entonces, x ¿cuánto nos va a dar? X igual a 3. Entonces, este punto menos 3 lo ponemos aquí y este punto 3 lo ponemos aquí. Ahora vamos a ver en qué parte se cumple que esta inecuación es positiva. Podemos tabular un valor, por ejemplo 0. 3 más 0 es 3. Y 3 menos 0 también es 3. 3 por 3, 9, positivo. Quiere decir que en toda esta parte la inecuación es positiva y en los otros lados es negativa. Como nosotros queremos la inecuación positiva, cogeremos esta parte de aquí. Esta será nuestra parte de dominio de esta expresión. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí teníamos que x es cualquier valor excepto 2. Y lo que nosotros tenemos que ver es que se cumpla tanto esto, x diferente de 2, como esta expresión. Entonces nosotros vemos que en este intervalo de menos 3 a más 3 está el x igual a 2. Estaría por aquí. Entonces, la intersección de estos dos sería x diferente de 2. ¿Qué quiere decir? Que no toma el valor de 2. Entonces, la intersección de estas dos partes va a ser desde menos 3, tomando el menos 3, hasta 2, pero 2 abierto. Unión desde 2 abierto hasta 3 cerrado. Entonces, el dominio de la función sería el siguiente. Entonces, el dominio de la función f de x serían las x que pertenecen al siguiente intervalo. Desde menos 3 cerrado hasta 2 abierto. Unión del punto 2 abierto hasta más 3 cerrado. Esa sería la solución al ejemplo. Cualquier consulta nos puede escribir al Facebook de AUP o también al presente video de YouTube. Gracias.